cuchillada clavada en el costado de la correntada. La punta ya tic-tac despierta al titilar de cada día y se pierde en el tiempo guaraní el origen de su nombre Bañé, que contaba de su monte, de sus árboles y frutos, Yuminí. Como nosotros queremos hablar un poco del patrimonio histórico y arqueológico, vamos a proponerles primero reflexionar acerca de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural. Y en este caso, no porque sea la única definición, pero como una de las definiciones con la que nos vamos a manejar, les proponemos utilizar la definición que propone la UNESCO, que propuso en una de las conferencias mundiales que hubo sobre patrimonio cultural en 1982, que define a patrimonio cultural de un pueblo como todas las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, sabios, creaciones anónimas que surgen del alma popular, el conjunto de valores que dan sentido a la vida de esas comunidades, a las obras tanto materiales como no materiales que expresan la creatividad de un pueblo, que incluirían en este sentido la lengua, los ritos, las creencias, los lugares, monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. Dentro de este contexto nos interesa particularmente esta definición, por lo que nosotros vamos a desarrollar hoy, que se relaciona específicamente con parte de la cultura material, como son los lugares y monumentos históricos y como es también el patrimonio arqueológico. Ese patrimonio del que estamos hablando es además el producto de un proceso histórico, quiere decir que a lo largo del tiempo las sociedades van determinando de diferente manera, van cambiando aquellas cosas que van considerando que pueden o aquellas creaciones que consideran que pueden formar parte de su patrimonio. Por lo tanto, es un proceso que además de histórico es dinámico, es una categoría que se va conformando a partir de la interacción en la que intervienen diferentes agentes y que además se produce en función de diferentes situaciones. Y por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio, es importante que tengamos una mirada a largo plazo, tanto en la forma en que se fue concibiendo un patrimonio, como en el uso que hacemos de esos recursos. Como les dije, dentro de esto nosotros tenemos en cuenta lo que es la idea de monumento, entre muchas otras cuestiones que vamos a mencionar en el día de hoy. La idea de monumento surge a partir de la idea de que el Estado debe extender una mano protectora y su dominio sobre ciertos bienes que considera que son claves para su historia o para su pasado. En consecuencia, los Estados-nación, a partir de su conformación, de tal manera, prácticamente desde fines del siglo XIX, van eligiendo aquellos lugares que consideran que son notables por su valor arquitectónico y artístico, incluyen en esto algunos sitios prehistóricos y así también algunos sitios que se van vinculando con los personajes ilustres de su historia o con grandes acontecimientos de la historia de esos estados. Para mencionar algunos ejemplos que están vinculados con nuestra historia a nivel nacional, tenemos una imagen acá en este nivel inferior, el que se considera uno de los primeros monumentos de nuestro país, que es el que se erige en 1811 en homenaje a la Revolución de Mayo, en la Plaza 25 de Mayo, y otros dos monumentos que además de ser lugares históricos, hoy en día son considerados patrimonio de la humanidad, como las misiones jesuíticas que se encuentran en Misiones, el portal, lo que ven a mi derecha es el portal de San Ignacio Miní y una de las iglesias que se corresponden a las estancias jesuíticas de Córdoba.
En nuestra provincia de Corrientes tenemos también algunos sitios históricos, lugares históricos, monumentos históricos que se consideran importantes por su vinculación con determinados momentos de nuestra historia, de nuestro pasado. Solamente por poner algunos ejemplos, el templete que alberga la casa natal del general San Martín es un lugar histórico a nivel nacional, pero también a nivel provincial, y además tiene ese tipo de declaratorias. La columna fundacional que podemos observar en el acceso al puente General Manuel Belgrano, que nos recuerda a la fundación de la ciudad. El monumento que conmemora la guerra de la Triple Alianza, que es un monumento dedicado al general Mitre, pero que también está dedicado a las cautivas correntinas y a las batallas que se llevaron adelante en nuestro territorio. Y luego este monumento que se encuentra en el acceso a la catedral de nuestra ciudad, a la Catedral Metropolitana de Corrientes, que es uno de los monumentos que está dirigido o erigido en honor a nuestros héroes correntinos, a nuestros principales héroes correntinos. Y también al lema que, si observan nuestra bandera provincial, también está presente en ese lema de la bandera provincial, ¿no? Bueno, así como mencionamos que a nivel nacional o los estados-nación se preocupan por erigir monumentos o por proteger monumentos que se vinculan con la historia de sus países, con su pasado, a partir de la década del 40, cuando se conforma la Comisión Nacional de Monumentos, comienzan entonces ciertas declaratorias y ciertas protecciones a nivel nacional en cada una de las provincias. Yo acá quiero hacer un breve repaso de cuáles son los lugares, los monumentos y sitios históricos declarados a nivel nacional para nuestra provincia, desde ese primer momento de la década del 40 hasta los últimos años. Entre esos bienes, entre esos monumentos y sitios, encontramos a la Casa del Gobernador Lagraña, la Casa de los Martínez, que es desde donde hoy estamos hablándoles, el conjunto urbano de la Plaza 25 de Mayo, el Convento San Francisco, la columna conmemorativa que recién mencionamos, el Templo Santuario de la Cruz de los Milagros, es decir, algunos de los lugares que representan los primeros lugares que se habitaron en nuestra ciudad y que son importantes no solo porque son testigos de cómo fue ocupándose nuestra ciudad y evolucionando nuestra ciudad, sino porque después, a lo largo de estas últimas décadas, van a ser testigos también de recuperaciones arqueológicas muy importantes, no solo de la cultura material, sino de cómo fue evolucionando nuestra ciudad desde ese aspecto de lo que puede aportar esa ciencia que es la arqueología. Acá tienen ejemplos de esos monumentos históricos que hemos mencionado recién, la Casa Lagraña, la Casa Martínez, el Convento San Francisco, la Iglesia de la Cruz de los Milagros. Acá tenemos ejemplos de otros monumentos históricos, la Casa de Gobierno y el Teatro Juan de Vera, que son de más reciente declaratoria. Las sepulturas de Genara Verón de Astrada y Joaquín de Madariaga son esas que también hemos mencionado hoy, que están en la Catedral de Corrientes. Y bueno, dentro de este patrimonio histórico y dadas las características de nuestra ciudad, que es una ciudad que se fundó hace más de 400 años y que ha tenido una gran evolución, es importante que tengamos en cuenta
que es muy posible que en la medida en que nosotros avanzamos con nuestras transformaciones urbanas, es muy posible que nos encontremos con patrimonio arqueológico que se corresponde con las antiguas ocupaciones o con las diferentes etapas de ocupación que ha tenido nuestra ciudad. Entonces, cuando hablamos de patrimonio arqueológico, ¿a qué nos referimos? Bueno, con patrimonio arqueológico nos referimos a todas las evidencias de actividad humana pasada que se concentra en sitios de distinto tipo. No necesariamente tienen que ser sitios de miles de años de antigüedad. Un sitio arqueológico puede tener 200 años de antigüedad y ser testigo de una actividad humana del pasado. Normalmente esas huellas de actividad humana se concentran en un sitio de diferentes formas. Puede darse también que encontramos esas huellas en hallazgos aislados, es decir, que podemos encontrar nada más que un objeto importante, pero en general se tratan de bienes que son únicos y no renovables y que pertenecen a la sociedad en su conjunto. Y desde este punto de vista es importante que tengamos en cuenta que tenemos que apuntar a su conservación, a su registro, a la no colecta de manera privada de los objetos arqueológicos, sino que tenemos que realizar siempre una denuncia, sino que tenemos que realizar siempre un registro de todos los hallazgos para que no se pierdan, y siempre con los profesionales especialistas que están preparados para su recuperación. Así como nuestra ciudad es una ciudad de origen colonial que fue fundada por esos primeros españoles que fueron ocupando nuestro territorio entre los siglos XV, XVI, XVII, y fue evolucionando a partir de su fundación, tenemos varios antecedentes en nuestra Argentina actual de ciudades que fueron también de fundación colonial y que en función de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones, se fueron excavando los antiguos restos o el patrimonio arqueológico de esas ciudades con el objetivo de recuperar o de conocer cómo fue la antigua ciudad colonial o el pasado arqueológico de esas ciudades o la ocupación de esas ciudades en otro momento, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Tenemos ejemplos acá como para contarles. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe han sido ciudades a través de las cuales podemos mencionar la recuperación del pasado arqueológico, especialmente de las etapas que se corresponden con el pasado colonial de esas ciudades o con el pasado que se corresponde con el siglo XVIII e incluso siglo XIX de esas ciudades. Es el caso del área fundacional de Mendoza, es el caso de la antigua ciudad de Tucumán, Ibatín, es el caso de la conocida como Santa Fe la Vieja, que representan ese pasado colonial de estas ciudades. Y en la actual Santa Fe, hoy en día, se han realizado excavaciones que se corresponden con otros momentos de la evolución urbana de Santa Fe, con el siglo ya XVIII, XIX. En el sector histórico de la ciudad de Córdoba se han recuperado también elementos, se han registrado sitios arqueológicos y se han recuperado elementos que se corresponden con el pasado jesuítico de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires se trabaja constantemente en la recuperación
de la evolución urbana de la ciudad de Buenos Aires en sitios arqueológicos que van también desde el periodo colonial hasta el siglo XIX y principios del siglo XX. Y acá tenemos ejemplos en imágenes para que ustedes puedan observar. A mi izquierda podemos observar una de las excavaciones ya realizadas hace muchas décadas atrás, en la década del 40, y que hoy se puede ver la exhibición de esta es la iglesia San Francisco, la antigua iglesia San Francisco en la Santa Fe la Vieja. Sino por si algunos lo saben y otros no lo saben, comento que Santa Fe es una de las muchas ciudades de fundación colonial que fue trasladada. Entonces, esta Santa Fe, a la que denominamos Santa Fe la Vieja, son los restos de la Santa Fe que quedó antes de su traslado y que fue excavada a partir de la década del 30, del 40, y hoy se visita como un parque arqueológico donde se puede observar cómo fue esa primera Santa Fe fundada. Y que cuando se trasladó, se trató de respetar su trazado original, y hoy se puede observar en la Santa Fe actual, e incluso debido a distintas circunstancias de demoliciones, y de transformaciones dentro de la ciudad, se están recuperando otros sitios arqueológicos como el del antiguo archivo de la ciudad o el de la casa del general Estanislao López. A mi derecha, perdón, el otro era a mi izquierda, a mi derecha se encuentra lo que sería toda el área, las excavaciones que corresponden o que correspondieron. Hoy es un museo al área fundacional de Mendoza. Se puede observar desde esas pasarelas los distintos estratos que se correspondieron a esa ocupación, a esa primera ocupación colonial de Mendoza, y se recorre en la superficie todos los objetos que fueron recuperados, con una exposición donde se explica cómo fue no solo la recuperación arqueológica, sino también cómo se hizo la reconstrucción a partir de las investigaciones arqueológicas de la antigua ciudad de Mendoza. Estas imágenes se corresponden con las excavaciones que se han hecho en el pasaje Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los tantos lugares que hoy fueron no solo investigados arqueológicamente, sino que además hoy se pueden visitar los subsuelos, se pueden visitar y recorrer, observar la cultura material recuperada, y de esta manera conocer cómo fue la vida del ciudadano bonaerense o porteño en el pasado, hace unos pocos siglos atrás nada más. Esta imagen se corresponde con un caso muy reciente también en la ciudad de Buenos Aires, que es la aparición de una cisterna en la que fue la antigua casa de Juan Manuel de Rosas, una cisterna de gran tamaño, que nos remite a uno de los casos que hemos vivido nosotros acá en la ciudad de Corrientes, y que es a partir de esta aparición en medio de una construcción en plena ciudad de Buenos Aires para un gran edificio de oficinas y departamentos, obligó a la activación de los mecanismos legales que protegen el patrimonio arqueológico, y llevó a que la empresa, que no había llevado adelante los recaudos propios de proteger el patrimonio arqueológico, tuviera que parar la obra y replantear la obra en función de la protección de este patrimonio arqueológico. Bueno,
¿Cómo llevamos adelante la protección del patrimonio arqueológico acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad y de qué manera nos podemos enfrentar nosotros a la hora de que nos aparezca material arqueológico o un sitio arqueológico en nuestra ciudad? Tenemos en primera medida la Ley Nacional 25.743 y luego dos leyes provinciales que ya han sido sancionadas hace varias décadas atrás, la Ley 4.047 y la Ley 5.260, que establecen hoy, a partir de la creación del Instituto de Cultura, establecen que es el Instituto de Cultura la autoridad de aplicación en materia de protección del patrimonio, tanto cultural como arqueológico, antropológico y paleontológico de la provincia. Y especialmente estas leyes, cuando hablamos de patrimonio arqueológico, establecen la importancia de que ante obras de ingeniería o de construcciones, es importante que se hagan estudios de impacto, estudios previos, o que si aparecen sitios arqueológicos o materiales arqueológicos, se realicen las denuncias correspondientes para que pueda intervenir el profesional en el rescate de esos materiales. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar de mencionar acciones de protección y gestión en la ciudad que se han llevado adelante o que se planifican para que se lleven adelante en función de la importancia que se le otorga desde los organismos responsables a la protección del patrimonio arqueológico. La gestión y el registro de colecciones y sitios es algo que es importante para que no se pierda el conocimiento de esos sitios. Los estudios de rescate e impacto es otro aspecto importante porque en la medida en que aparecen en diferentes tipos de obras, es importante el registro junto con el rescate de esos materiales para evitar el daño al patrimonio, pero también para recuperarlo y para lograr la producción de un conocimiento que de otra manera se perdería. Y a partir de ahí existen posibilidades de gestión, de conservación, protección y aprovechamiento del patrimonio que se vinculan también con lo turístico, que hacen a la visibilización, a la señalización, a la musealización de toda esa cultura material, de todo ese patrimonio en relación con lo arqueológico, pero en relación también con el patrimonio cultural en general. Les voy a contar en las últimas décadas cuáles han sido algunos de los sitios que se encontraron en la ciudad y de los cuales en algunos casos habían conocimientos y en otros casos, aparecieron materiales, se dio aviso al Instituto de Cultura y se trataron de recuperar o se realizaron estudios de impacto para la recuperación del patrimonio arqueológico dentro de la ciudad. Estamos hablando en este caso dentro de la ciudad de Corrientes. Hace muchas décadas atrás, cuando comenzó la construcción, la instalación del monumento a Carlos María de Alvear y alguna remoción en el sector que hoy es el final de la avenida 3 de Abril y donde hoy sabemos que está el acceso al puente General Manuel Belgrano, Hernán Gómez dio la noticia de que aparecieron materiales arqueológicos que habrían estado vinculados con esa primera construcción del fuerte de la fundación de la ciudad de Corrientes. Esa es una de las primeras noticias que se tiene de un sitio arqueológico vinculado con la fundación de la ciudad para ese primer momento, digamos, de ocupación colonial o de ocupación europea de nuestra ciudad. A partir de allí, ya en las últimas décadas del siglo XX,
aparecen algunos sitios arqueológicos que podemos considerar sitios arqueológicos que se recuperan como consecuencia de las posibles la puesta en peligro de algunas edificaciones en la ciudad y la puesta en peligro por posibles demoliciones de algunas edificaciones en la ciudad. Uno de los primeros casos paradigmáticos que tenemos es el de la Casa de las Molinas, que hoy es un museo municipal. Allí trabajó el arqueólogo Juan Ignacio Mujica, que además fue responsable de trabajos arqueológicos en muchos, no solo lugares de la ciudad, sino también de la provincia. Realizó las excavaciones previas a la demolición de gran parte de esa vivienda. Por suerte se conservó un sector de la vivienda y gran parte de lo que pudo excavar Juan Ignacio Mujica también se conserva hoy y es material que puede ser estudiado. Se conservan además sus informes donde podemos tener conocimiento de cómo fue ocupada esa vivienda, que es una vivienda que data de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cómo fue ocupada esa vivienda y el material arqueológico que recupera Juan Ignacio es material arqueológico que es testigo también de la evolución de esa ocupación. Junto con ese estudio, realizó algunos sondeos en la iglesia de la Merced que también demuestran allí que hubo una ocupación continua de ese sector por parte de la orden mercedaria. Más adelante, podríamos decir ya las primeras décadas del siglo XXI, aparecen nuevos lugares, nuevos sitios en función de obras que se realizan en diferentes sectores de la ciudad. En la Plaza Cabral destacamos un pozo de agua que se descubre como consecuencia de obras que se rescatan en la Plaza Cabral y que interviene ahí el CEAU en el registro y rescate de ese pozo. En el convento San Francisco, de la misma manera, se realizan obras de refacción en el convento y en el interior de la iglesia, y allí también aparece material que es registrado, recuperado y estudiado. Cuando comienzan aquí mismo en el Museo Arqueológico y Antropológico Casa Martínez, comienzan las obras de recuperación de todo este edificio. De la misma manera se realizan estudios previos arqueológicos que llevaron a la recuperación de materiales que nos permitieron no solo entender cómo fue la evolución de alguna manera arquitectónica en términos de cultura material de la vivienda, sino también de las personas, a entender cómo vivieron las personas que habitaron esta ciudad a través de esta casa, a través de la recuperación de materiales que tienen que ver con la vida cotidiana. Y los últimos hallazgos que podemos destacar están, que no necesariamente puedan ser los únicos, pero son algunos hallazgos que tienen que ver con circunstancias especiales, con hallazgos circunstanciales, por ejemplo el de la legislatura de la provincia, que por acción de una actividad que permanecía, por un pozo de agua que permanecía activo, que generó el derrumbe de un piso, permitió que podamos encontrar ese lugar y que podamos registrar ese lugar en ese recinto histórico, frente también a un lugar que es histórico, como es todo el circuito, digamos, de la Plaza 25 de Mayo.
La misma Plaza 25 de Mayo ha sido objeto de algunos sondeos y monitoreos como consecuencia de obras que se llevaron adelante en la plaza y donde se ha podido recuperar algún tipo de material arqueológico. Estas fotografías que ustedes ven acá corresponden a material arqueológico que fue recuperado en el convento San Francisco. Como pueden ver, hay acá piezas cerámicas y material de fauna que tiene marcas de corte, lo que evidencia que es una fauna que fue aprovechada por el hombre, que fue consumida de alguna manera por el hombre. Las piezas cerámicas nos muestran que son piezas de cierta antigüedad, no son recientes, no se corresponden con el siglo XIX, por lo tanto también nos están mostrando allí una antigüedad de ocupación, una ocupación relativamente constante y antigua de ese espacio por parte de la orden, algo que también se sabe a partir de la documentación histórica. Hemos hablado de los estudios de impacto y por qué los consideramos importantes a los estudios de impacto arqueológico. Mencionamos que en la Plaza 25 de Mayo se han registrado materiales a partir de ciertas obras de monitoreo, de sondeo, como consecuencia de obras que se llevaron adelante en la plaza. Bueno, eso puede ser incluido dentro de lo que se denominan estudios de impacto arqueológico, que son herramientas, que es una herramienta que podemos considerar preventiva con dos objetivos principales. El primero es el de relevar, registrar, documentar, modelar las propiedades del registro arqueológico dentro del área que va a ser afectada por esas obras de ingeniería, de arquitectura, de construcción, y que cuando sabemos que son especialmente sectores históricos que van a ser afectados, es importante que tengamos en cuenta que es necesario tener esa actividad preventiva o esa herramienta preventiva para evitar daños. Y el segundo objetivo es el de elaborar una medida que tiene que mitigar el daño, ¿sí? Evitar, minimizar, corregir el impacto que pueden tener esas acciones de construcción, ¿sí? Sobre los bienes arqueológicos. Porque ya, como dijimos al principio, los bienes arqueológicos o el patrimonio arqueológico forma parte también del patrimonio cultural que en definitiva nos pertenece a todos, forma parte de la sociedad en su conjunto. Dentro de estas obras de impacto yo voy a destacar que entre las décadas del 80 y del 90, las primeras acciones de estudios de impacto que se llevaron adelante en la provincia, este es un mapa de sitios de la provincia que se elaboró a partir de un relevamiento bibliográfico, pero yo quiero destacar que los primeros sitios que se registraron como consecuencia de un estudio de impacto arqueológico fueron sitios que estaban localizados en lo que es hoy el área de inundación de la represa Yacyretá-Pipé y fue quizás el antecedente más importante que tenemos en materia de estudios de impacto arqueológico en la provincia, uno de los primeros antecedentes, y no tenemos que olvidarnos de eso, de ese antecedente importante que tiene la provincia en ese sentido. Y a partir de aquí, entonces tenemos que pensar siempre en estrategias de planificación y manejo de riesgo en un sitio arqueológico en función de estas situaciones en las que podemos afectar a los sitios arqueológicos. Es importante entonces, en función de la relación, porque estamos pensando en estas ciudades como la nuestra, que son de esta antigüedad, que tienen más de 400 años de antigüedad, que están en constante evolución, que lo vemos todos los días porque vemos cómo se construye constantemente y además construyen en espacios protegidos, ¿sí? Tenemos ordenanzas de casco histórico, pero sabemos que pocos se respetan.
y que cada vez que construimos en los espacios más antiguos de la ciudad es probable que estemos afectando espacios arqueológicos porque que corresponden con esa antigua ocupación de nuestra ciudad. Entonces les propongo que reflexionemos sobre cómo podemos pensar estrategias de planificación y manejos de riesgos de esos sitios arqueológicos o de este gran sitio arqueológico que puede ser nuestra ciudad. En primer lugar, tenemos que ser capaces de identificar las propiedades del riesgo. En el caso de nuestra ciudad, cuáles son los riesgos que podemos tener en nuestra ciudad, pensar los peores casos como escenario si fuera útil, medir las prioridades en términos de probabilidades y consecuencias. Nosotros acá estamos muy cerca de nuestra plaza 25 de Mayo, que es nuestra plaza a partir de la cual va creciendo o fue creciendo la ciudad de Corrientes desde sus inicios. O sea que todo lo que modificamos y todo lo que tocamos en las cuadras más cercanas, en un radio de cuadras más cercanas, está afectando sitios arqueológicos o probables sitios arqueológicos o probable cultura material. Tenemos que ser capaces de conducir una evaluación de primera mano, asignando un valor a los riesgos por la identificación. Entonces, cada vez que removemos, tenemos que ver qué es lo que removemos. Como les mostré hoy, hemos removido cerámica, hemos removido huesos que a veces se pasan desapercibidos, pero esos huesos nos están mostrando qué consumía la gente en el pasado, de qué se alimentaba la gente en el pasado. Entonces es importante la información que podemos obtener a partir de ese manejo de riesgos, con la mejor información posible de los peligros que podemos generar, de la vulnerabilidad o resiliencia de los peligros o el nivel de exposición al daño que puede tener un sitio, la probabilidad de peligro, resiliencia o riesgo que podemos generar, el potencial de severidad del riesgo que puede haber, porque a veces puede que que el riesgo sea mayor y otras veces el riesgo puede ser menor. Y en función de todo esto, desarrollar una estrategia de tratamiento para lidiar con los riesgos, con los recursos disponibles que tenemos, mano de obra, financiera, entre otros. Y después controlar esos riesgos. Entonces es importante dentro de esto tener en cuenta los estudios de impacto. Este ejemplo que les doy se realizó en función de una intervención dentro de la Plaza 25 de Mayo, la construcción dentro de la plaza de una subestación transformadora, y a partir de ese planteamiento, primero se realizó un estudio de impacto para ver que no se afectaran, mejor dicho, algún tipo de patrimonio arqueológico dentro de la plaza. Se realizaron algunos estudios, algunos sondeos para constatar esa posibilidad. Se recuperaron algunos materiales arqueológicos, material de loza, del fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vidrio de diferentes momentos, algo de metal, algo de cerámica, en general muy poco, o sea que se afectó muy poco en términos de patrimonio arqueológico en ese sector de la plaza, y desde allí se pudo avanzar con la obra. Y finalmente hemos hablado nosotros también de la importancia de la musealización de la cultura material, de la importancia de hacer visible los avances que se realizan desde los estudios de patrimonio arqueológico. Y entonces les quiero mostrar acá un proyecto que estamos llevando adelante en colaboración con el Instituto de Cultura y con la Facultad de Humanidades, que es un proyecto de extensión del programa UNE en el Medio, y que desde hace varios años venimos ejecutando, y que tiene como objetivo trabajar con las colecciones del museo,
ordenar las colecciones del museo, registrar las colecciones del museo, para que esto pueda ser visible, para que esto pueda ser conocido, para que esto pueda ser difundido mejor al público que nos viene a visitar. Así que bueno, quiero agradecerles toda la espera, la paciencia que nos han tenido en el día de hoy con las dificultades técnicas. Espero que esto que hemos conversado hoy les haya resultado interesante y quedo a disposición para escuchar si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se mapea o controla cuando hay obras en la ciudad, si hay sitios arqueológicos o probables sitios arqueológicos? A Diego Poncio le contesto. Es importante trabajar, primero es importante trabajar que las diferentes instituciones que están encargadas de las, te diría, autorizaciones de obras, trabajen con la institución que está encargada de, en nuestro caso, con la institución que está encargada de la protección del patrimonio, que es el Instituto de Cultura. Pasa que muchas veces las instituciones, como los ministerios de obras públicas, como el municipio, que es el que autoriza ciertas obras, no trabaja de manera, no se comunica o no trabaja de manera consensuada con el Instituto de Cultura. Articulada con el Instituto de Cultura. Lo otro que correspondería sería que las empresas encargadas de construcciones y de otras actividades asuman también su responsabilidad empresaria, que es la de cumplir con estas leyes que están vigentes. Tenemos experiencias de empresas que han asumido ese compromiso y han trabajado de esta manera y han hecho sus estudios previos, sus estudios de impacto previos, o ante el hallazgo de sitios arqueológicos han realizado la denuncia y han solicitado el registro de los sitios. Entonces, también de parte de la institución encargada de la protección, como es el instituto, trabajamos o intentamos trabajar en la difusión también de esta práctica, que es la de la responsabilidad de la denuncia también, que es el aviso, ¿no? Bueno, estamos removiendo esto y nos aparece material arqueológico. Así es, Miriam, totalmente de acuerdo. Los pueblos jesuíticos guaraní correntinos tienen mucho material arqueológico para rescatar y todos los días aflora y sufren ese peligro, digamos, de que se mueve mucho material arqueológico todos los días en los pueblos jesuíticos correntinos. Son uno de los lugares más sensibles a esta situación. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno provincial? Bueno, hoy en día hemos avanzado mucho desde el gobierno provincial, yo me incluyo porque estoy colaborando con el gobierno provincial. Yo creo que ha ido cambiando mucho la conciencia que hay de cómo se tiene que trabajar con el patrimonio arqueológico, aunque todavía falte mucho. Es decir, uno por ahí trabaja con un gobierno, con una gestión municipal. Esa gestión municipal después cambia, tiene que volver a trabajar con esa gestión municipal para volver a difundir todo esto que estamos diciendo. Entonces es como volver a empezar muchas veces con el tema de la protección del patrimonio arqueológico cuando cambian las gestiones municipales. Y por ahí también puede pasar lo mismo con las gestiones provinciales.
cuando no se están pensando la protección del patrimonio ni cultural, ni histórico, ni arqueológico a largo plazo. Pero en alguna medida hay muchas cuestiones que han ido cambiando. La adhesión a la ley nacional por parte de la provincia, que ya lleva prácticamente una década, es importante. El registro de sitios, la importancia de la denuncia por parte de particulares, que ha crecido muchísimo en los últimos años, también es muy importante. Yo destaco que el año pasado, en plena pandemia, hemos tenido personas que en plena pandemia y con la bajante del río hemos tenido personas que se han comunicado con el Instituto de Cultura para dar aviso de hallazgos, y hemos trabajado con otras instituciones del nivel nacional, por ejemplo, Prefectura, en el registro de los materiales arqueológicos. Entonces, me parece que eso también ha cambiado mucho. Bueno, en parte, en lo que se refiere a paleontología, se está trabajando mucho con, sobre todo para Toropí, se está trabajando mucho con el equipo de paleontólogo de Secoal, y está avanzando mucho en el caso de paleontología, en el avance de la protección específicamente de Toropí, del paleomuseo, de la reserva paleontológica. Y hasta el momento, hasta donde yo sé, en el caso de Toropí no han aparecido vestigios de actividad humana, pero hay equipos de proyectos de equipos de paleontólogos y arqueólogos que están trabajando en la provincia y que estarían en condiciones de poder afrontar un trabajo de investigación en situaciones de hallazgos paleontológicos y arqueológicos. En el caso de misiones jesuíticas, uno de los, esto que yo menciono de la falta de articulación turismo, cultura, es uno de los ejemplos. Yo puedo constatar, a veces se da que hay proyectos que van por turismo por un lado y cultura por otro. Y lo mismo pasa por ahí a veces con obras públicas. O se construyen por ahí obras que son oficiales y no esas mismas obras que son del Ministerio de Obras Públicas, de Invico, etcétera, en sitios históricos importantes que además tienen declaratoria nacional, declaratoria provincial, que se consideran pueblos históricos, sitios históricos, monumentos históricos, etcétera, no incluyen en los pliegos, en las licitaciones, en las construcciones, la necesidad de realizar estudios de impacto arqueológico. Eso forma parte de cierto desconocimiento de las leyes y de la situación histórica arqueológica que tienen muchos de nuestros sitios, de nuestros lugares más antiguos dentro de la provincia. Donó al museo restos de cerámica encontrados a orillas del río. Desconozco si se estudió datación. Rita, además de datación, sería importante siempre que se donen al museo que primero que avisen también acá al Instituto de Cultura, que registren dónde, porque después toda esa forma de recolección es información que se pierde, además de la datación de una cerámica. Esa cerámica seguramente estaba hallada o fue hallada junto con otros objetos que fueron descartados porque llamó más la atención la cerámica y probablemente estaba asociada con esos otros materiales que fueron a los que no se les prestó atención. Probablemente más abajo había otro material, el que no se recuperó porque solamente se sacó lo que estaba en superficie y un montón de otras cuestiones. Entonces es importante también cuando se dona anotar el donador, de dónde sacó, cuándo sacó,
un montón de datos que yo supongo que, bueno, los responsables de los museos también lo hacen, pero no siempre, lo hemos constatado con algunas colecciones particulares que a veces se quedan sin esos datos. Entonces también es eso. Y después la ley nacional hoy en día habla de la importancia del registro de las colecciones, entonces, bueno, los museos también pueden registrar, de acuerdo con las fichas de RENICOA, esas colecciones que son de particulares de las cuales reciben donación. Muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias también a la gente amiga que veo que hay muchos.